Una vez más, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí esta tarde con nosotros en este seminario titulado La creatividad en la clase de lengua extranjera. Para quienes no lo conozcan, Diego Ojeda es un experimentado maestro de español y autor de lecturas basadas en los principios del input comprensible. Ha sido reconocido y premiado por su excelencia en la enseñanza del español como segunda lengua. Diego es cofundador del LangChat, un chat de Twitter que sirve de foro de discusión e intercambio de ideas entre maestros de idiomas en los Estados Unidos. También es cofundador de Charla L1, otro chat de Twitter donde los profesores de español de todo el mundo comparten y colaboran. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros, Diego. Gracias, Sabrina, muy amable. Entonces voy a compartir pantalla, amigos. En este momento son las 2:01, así que empezamos de una vez. Hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante para todos nosotros, ¿no? El de la creatividad en la clase de lengua extranjera. Obviamente, pues tengo los ejemplos en español, pero esto es una cuestión aplicable a la mayoría de las lenguas que enseñamos. Así que como subtítulo puse, las lenguas crean mundos mágicos. Y cuando hablamos de crear mundos, entonces quiero que pensemos en que a través de la creatividad nosotros podemos construir en el cerebro de nuestros estudiantes unos mundos alternos a su mundo real. ¿Y de qué tipo? ¿Qué tipo de mundo? Bueno, eso está en nuestras manos. Nuestra clase puede ser una clase en la que el estudiante se sienta casi tan relajado como nos sentimos nosotros cuando en unas vacaciones nos vamos a una playa callada y nos dedicamos a solamente a ver y escuchar el mar. O puede ser una clase en la que, por lo contrario, está tan ocupada de diferentes cosas que de pronto genera un mundo un poco diferente y contraproducente para la clase y para nuestro objetivo, que es el de ayudarlos a que adquieran una segunda lengua. Entonces, es un elemento muy importante porque de alguna forma la creatividad está en nuestras manos como docentes. Pero entonces mantengan eso en la mente. Las lenguas crean mundos mágicos. Muy bien. Entonces, ¿qué veremos hoy? Primero vamos a hablar acerca de qué se entiende por creatividad. ¿Ok? Después vamos a hablar acerca de cómo te gustaría a ti que fuera tu clase de lengua, en tu clase de español en este caso. Número 3, ¿cómo podemos incentivar, motivar la creación desde nuestro papel como docentes, como profesores? Después vamos a hablar de un elemento muy interesante, que es el de la educación disruptiva, que se conecta directamente con ese aspecto creativo que queremos tener en nuestras clases. Para terminar con un ejercicio práctico. Vamos a hacer un ejercicio en donde trabajaremos un concepto gramatical y un ejercicio en donde trabajaremos léxico o un vocabulario específico de una manera creativa. Muy bien, entonces comenzamos. ¿Qué es la creatividad? Y si por favor en el chat ustedes pueden escribirme ahí qué piensan ustedes que es la creatividad. Yo los estoy leyendo en este momento. Entonces, amigos, ¿qué es para ustedes la creatividad? Coméntenme en el chat, por favor. ¿Qué es para ustedes en general, no? La creatividad. Ok. Bueno, dice Lian, la creatividad es libertad. Eso es cierto, eso es cierto. Algo novedoso, dice Diana. Inventar a partir de la nada. El uso de buenas ideas. Producir algo único. Invención. Crear lo que nos dicta la imaginación. Una mirada diferente a la realidad.
usar la imaginación, expresar nuestras ideas, felicidad. ¡Buah! Excelente, muy bien. Paren, tiempo. Ok. Muy buenas respuestas aquí. ¿Sí? Expresión. Ahora, cuando nosotros preparamos nuestras clases, ¿están ustedes asegurándose de incluir todas esas cosas que me están diciendo ahí? Es decir, cuando planeamos nuestras clases, nos aseguramos de hacerlo de una manera creativa. Sí, yo sé que tenemos una idea de qué es creatividad, pero nosotros somos conscientes de hacer un plan de clase creativo que contenga todas esas cosas que acabo de leer. Bueno, vamos a hablar de esas cosas. Muy bien. Entonces, según, a ver, aquí. Ok, muy bien. Entonces, según el diccionario, la creatividad es la capacidad o facilidad de crear. ¿Qué pasó aquí? Ok. Lo siento. Muy bien. Ok. La capacidad o facilidad para inventar o crear. Y muchos de ustedes contestaron eso. Entonces, a la pregunta que hice inicialmente, ¿tenemos en cuenta todas esas cosas que acaban de decirme cuando nosotros planeamos una clase? Ahora viene la segunda parte, que es la parte que lo hace más difícil. Es decir, ¿tenemos nosotros la capacidad de hacerlo? Y sucede que nosotros somos tan responsables y nos preocupamos tanto de hacer una muy buena clase que de pronto no confiamos en nosotros mismos. A pesar de que podemos tener la capacidad, a veces dejamos en manos de otros esa parte creativa. Pero no existe creatividad si nosotros no entendemos que tenemos esa capacidad para creer. Muy bien, muy bien. Seguimos, vamos poco a poco. Entonces, tenemos que plantearnos la enseñanza de segundas lenguas desde una perspectiva un poco diferente. Y ello es siempre posible desde que abramos las puertas a la creatividad. Es que ni siquiera podemos hablar acerca de la enseñanza. Estamos tan acostumbrados a hablar acerca de aprender una segunda lengua, enseñar una segunda lengua, que eso mismo es lo que nos limita inmediatamente. Cuando en lugar de aprender hablamos de adquirir, el panorama cambia. Cuando en lugar de enseñar hablamos de facilitar, el panorama cambia totalmente. Y si lo expresamos en esos términos, entonces es mucho más posible que tengamos un camino expedito hacia la creatividad, porque no estamos rotulándolo con límites. ¿Ok? Entonces, tenemos que concebir nuestra profesión y nuestro diario de unas nuevas maneras para así comprender y percibir la misma realidad. Estamos trabajando con una realidad, pero tenemos que tratar de tomar un poquito de esa creatividad para hacerlo un poco diferente a lo que hemos venido haciendo. Ahora, no todos nosotros percibimos la realidad de la misma manera y no todos los estudiantes perciben la realidad de la misma manera, pero nosotros sí le pedimos a los estudiantes que demuestren lo que saben de la misma manera. Estoy hablando de pruebas, por ejemplo, de exámenes, de pruebas cortas, escritas, en donde simplemente hacemos 30 copias y cada estudiante tiene que responder esas preguntas. A menos que abramos paso a un tipo de pregunta abierta en donde el estudiante genere una conversación, en donde el estudiante escriba un artículo y que no necesariamente tenga que usar estas 20 palabras, sino que exprésate acerca de este tema, que es más orgánico. Claro, ese tipo de evaluación es un poco más difícil de corregir porque tenemos que leerla toda en lugar de estar
señalando rápidamente falso, verdadero, o escribió la palabra, no escribió la palabra para completar la oración. Entonces, es importante que en todo aspecto de la clase, tanto la participación como el de la evaluación, busquemos formas que sean flexibles y abiertas para que el estudiante también sienta que ellos son creativos. Y creo que alguien me lo escribió ahí en el chat, porque no puedo estar leyendo el chat en este momento, pero alguien dijo, hay que tener en cuenta a los estudiantes en eso. No solamente es el profesor como creativo o el profesor como creador. Si nosotros somos creativos, estamos dándole a ellos las herramientas para que también ellos sean creativos. Y no hay nada mejor que poder crear con el lenguaje. La creatividad nos permite resolver desafíos que se presentan en lo académico, es decir, verlo de otra forma, no solamente como algo académico. Ahora, importante, hablábamos de, tenemos la capacidad de ser creativos. Un profesor creativo es un profesor con buena autoestima. Tenemos buena autoestima. O dudamos de nuestras capacidades, o nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo? Mis estudiantes no están entendiendo. ¿Qué estoy haciendo? Mis estudiantes no se portan bien. ¿Qué estoy haciendo? Mis estudiantes no están motivados. Cada vez que nos preguntamos eso, estamos bajando y bajando y bajando y bajando nuestra autoestima. Y eso cierra las puertas a la creatividad que tenemos que tener como docentes. Eso cierra las puertas a la autonomía, porque entonces empezamos a buscar respuestas en otros lugares. Y entonces hacemos un taller de disciplina positiva. Y entonces traemos todas esas estrategias que nos dieron en el taller y las tratamos de imponer en nuestra aula de clase. Algunas funcionarán, otras no, pero ya estás dependiendo de eso. Amigos, todos somos profesores de lenguas, por una u otra razón. Porque te sentiste inspirado para enseñar lenguas. Porque la vida te trajo hasta aquí debido a tu historia familiar, debido a influencias de tus amigos. Porque viajaste y te diste cuenta de la importancia de que es hablar una segunda, tercera, cuarta lengua, de hablar más de una lengua. O porque simplemente cambiaste de profesión y decidiste convertirte en profesor. Lo que sea, no importa, es muy importante que tratemos de ser autónomos, que estemos seguros frente a los estudiantes. En el momento en que nosotros no proyectamos esa autoestima, esa autonomía y esa seguridad en nosotros mismos, en el momento en que nosotros proyectamos eso frente a nuestros estudiantes, todo eso influye para que, número uno, se cierre del todo la creatividad en la clase y número dos, los estudiantes pueda que se desconecten. Entonces, ¿tiene que ver con la personalidad? Sí y no. Tiene que ver más con nuestros objetivos. ¿Qué tipo de profesor quiero ser? ¿Qué tipo de clase quiero tener? En últimas, ¿qué quiero transmitir a mis estudiantes? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Quiero transmitir positivismo, quiero transmitir energía, quiero transmitir ganas de hacer las cosas y sobre todo quiero transmitir la alegría de estar allí con ellos. Entonces, todas estas cosas son cosas que importan y que abren la creatividad. Ahora, chicos, pregunta para ustedes en el chat, por favor. ¿Cuáles son las características de un profesor o de una profesora seguro o segura de sí mismo? ¿Cuáles son esas características de un profesor o una profesora seguro de sí mismo? Bueno, creo que esta es respuesta a esa pregunta que dicen la pasión. Pasión, ok. ¿Qué más? Gabriela dijo pasión, se divierte en clase, actividades atractivas, paciencia, no tiene miedo al cambio, preparación, confianza, vulnerabilidad, disfruta, crecimiento auténtico, capacidad de autoevaluarse, vulnerabilidad, ser uno mismo, facilitador, positivo, acepta a los estudiantes, conexión con los estudiantes, en especial cuando tienes grupos grandes, alegre,
amoroso, democrático, amor. ¿Sí? Claro, es que si uno no está seguro de sí mismo, uno no puede transmitir todas esas cosas que me acaban de poner en el chat. Ser justo, ¿sí? Ser empático. Pero creo que uno de los puntos más importantes y que yo trabajo más adelante en esta presentación es el de la vulnerabilidad. Es decir, que tengamos la capacidad autocrítica de saber si lo que estamos haciendo y cómo lo estamos presentando está funcionando o no. Muchos profes tienen un poquito de temor al preguntarle directamente a sus estudiantes cómo lo estoy haciendo, qué cosas están funcionando en la clase, qué piensas sobre las tareas, qué piensas sobre los proyectos, qué opinas de la forma como explico, qué opinas de la participación en clase, cómo te sientes en clase, estás conectado y te comunicas bien conmigo. Recuerdo que cuando empecé a hacer esas pequeñas encuestas en mi clase fue duro, fue muy duro porque hay estudiantes que son muy honestos o no, muy no. Cuando uno es honesto y ya. Estudiantes que eran muy honestos y me dijeron, no entiendo cuando usted explica, me dijeron, sus proyectos son aburridos, me dijeron, no me siento motivado en esta clase y fue duro, ¿sí? Pero adivinen qué, ese era un instrumento entre ellos y el profesor. Cuando los estudiantes se dan cuenta de que nosotros podemos ser vulnerables y podemos preguntarles a ellos cómo nos están viendo, ahí hay un aspecto en el que empieza a existir una unión, una comunicación segura entre nosotros. Entonces, chicos, no les estoy diciendo esto porque lo leí en un libro, no, lo viví, fue duro, pero empieza uno a hacer unos cambios. No te digo que vas a hacer todos los cambios de una, pero poco a poco empiezas a hacer cambios. Y con el tiempo, después de mucho tiempo de enseñar, ya empiezas como a ver cómo funciona la cosa y qué tipo de cosas los conectan a ellos más. Entonces, sí, características de un profesor seguro de sí mismo, esa vulnerabilidad, esa capacidad que podemos tener de poder escuchar, de tener esa valentía de escuchar qué es lo que no está funcionando en nuestras clases. Importante, la perfección y la creatividad no van de la mano. Generalmente la perfección es una cuestión meramente organizativa y a veces esa organización demasiado estructurada puede influir negativamente en el aspecto de la creatividad. Pero sí, como dije antes, la creatividad y la vulnerabilidad van de la mano. No te estoy diciendo que no tengas que preparar las clases ni que no seas organizado. Te estoy diciendo es que seas flexible, que tienes que ser muy flexible. Y si no se pudo hacer esto, si no pude cubrir esta parte, hombre, entonces trabaja con lo que tienes ahí al frente. También, cuando hablamos de los errores solamente son recordatorios de nuestros objetivos. ¿Ok? Muy bien. Pregunta, ¿cómo te gustaría que fuera tu clase? Estaba esperando esta pregunta para ver sus respuestas. ¿Cómo te gustaría que fuera tu clase? Dime cualquier cosa. ¿Cómo te gustaría? Participativa. Participativa, sí, a mí también. Divertida, alegre, alegre. Colaboradora, divertida, activa, dinámica, divertida, alucinante. Todos enganchados, activa, con entusiasmo, respetuosa, dinámica, positiva, como un juego de tenis de lado a lado, con propósito. Ok, muy bien, interesante, ¿sí? Adaptada al grupo, interactiva. Bueno, les hice esta pregunta porque esas son las mismas respuestas que te van a dar los estudiantes cuando tú le preguntes qué tipo de clase quieren. Y miren, son ustedes quienes me están diciendo qué tipo de clase quieren, ¿sí? Una clase divertida, una clase alegre, una clase única, una clase con propósito, una clase amena, una clase dinámica, una clase que los estudiantes puedan disfrutar. No es imposible, pero no podemos pensar que esto dependerá de un par de actividades,
No, esto depende de una actitud, como lo analizamos al comienzo de la presentación, ¿sí? De que podamos ser autónomos, de que podamos ser profesores críticos con lo que hacemos cada día y que involucremos a nuestros estudiantes. Entonces, cualquier sueño que tú tengas de cómo te gustaría que fuera tu clase, es exactamente el mismo sueño que tienen los estudiantes de cómo les gustaría a ellos que fuera tu clase. Es decir, todos estamos en la misma. Todos tenemos el mismo objetivo y a veces no lo pensamos así. Entonces, no es solamente que ellos aprendan de nosotros, sino que nosotros tenemos que aprender de ellos y de sus expectativas también. Ahora, hay una tentación y la tentación es siempre ir con lo que está comprobado, con lo que está hecho. En otras palabras, con lo que no requiere de ningún esfuerzo de mi parte. Voy a comprar este pequeño currículum que ya tiene todas las actividades en PowerPoint y unos papelitos para que los estudiantes completen y ya. Claro, vivimos unas vidas ocupadas, pero a la larga, cuando nosotros tenemos esa capacidad de creación, estamos también teniendo en cuenta nuestra propia situación y la situación de los estudiantes. Y si damos ese paso, es muy posible que estemos diseñando una clase con la cual nosotros nos sintamos cómodos y con la cual nosotros podamos vivir, e igual para los estudiantes. Pero siempre hay una tentación, ¿no? La tentación de lo comprobado, la tentación de lo fácil. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo te gustaría que fuera tu clase? Siempre habrá algo o alguien que quiera desviarte de tus objetivos creativos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nadie quiere que pensemos de manera autónoma. Y ese es un problema muy grande, ¿sí? Siempre habrá alguien que quiera desviarte de tus objetivos creativos. Así que lo que me ha funcionado a mí es entender que el mundo de la clase es un mundo aparte y que a pesar de que pueda tener influencias positivas o negativas, y especialmente esas negativas del mundo exterior, yo trato de que lo que sucede en mi clase se queda ahí y eso me tiene que hacer sentir como un profesor que sabe qué es lo que está haciendo allí. No dejar que esas influencias exteriores traten de opacar nuestra creatividad. En la vida misma, nosotros tenemos una idea de cómo queremos nuestra vida, pero nos enfrentamos a múltiples problemas. Podemos tomar la decisión de atender a esos problemas y dejar que se arruine esa idea que tenemos de vida, o seguir concentrándonos en ese objetivo que nosotros tenemos. Entonces, es lo mismo en la clase. Vi en Facebook alguien dijo, no existe sistema educativo que prepare a sus estudiantes para enfrentarlo. Piensen en eso. No existe sistema educativo que prepare a sus estudiantes para enfrentarlo. Es decir, en otras palabras, el sistema o cualquier sistema y el sistema educativo adoptado desde hace siglos es un sistema que se nutre a sí mismo y que no tiene interés en preparar a nuestros estudiantes para cuestionarlo. Y cuando nosotros somos creativos, nos permitimos ser creativos, nos permitimos cuestionar. Eso no le gusta al sistema, pero eso sí funciona en la conexión que podemos establecer con nuestros estudiantes. Muy bien. Entonces, distracciones en el camino, uno mismo, nuestra inseguridad. A veces los mismos estudiantes para nosotros son una distracción y no, yo no puedo ser aquí. En esta clase no puedo ser creativo. Voy a ser creativo en la segunda hora o en la tercera hora, pero en la primera hora, olvídate, no puedo ser creativo. Ojo, esas son tus propias limitaciones. Si puedes ser creativo en la segunda hora es porque también lo puedes hacer en la primera hora. A veces los padres de familia también están en el camino. A veces, y no siempre, porque hay administradores de un pensamiento bastante progresivo, a veces la administración también se pone en el camino. Siempre cuento esta anécdota, ¿sí?
Así que los que han estado en otros webinarios conmigo o presentaciones, por favor, discúlpenme. Pero la anécdota es, quiero dejar de utilizar mesas, escritorios en mi clase. Solo quiero sillas. Voy a mi director de la división y le digo, David, ¿podrían por favor sacar las mesas? Es que solo quiero trabajar con las sillas, que los estudiantes se sienten en las sillas. Y su respuesta fue, how are they going to learn? ¿Cómo van a aprender? Entonces te quedas pensando y alucinando, como dicen mis amigos españoles, te quedas alucinando. Entonces para aprender necesito los escritorios. El escritorio es un elemento del cual no puedo prescindir si quiero aprender. ¿Ves? Esas son esas distracciones y esas limitaciones que se atraviesan en el camino. No hay nada más emocionante para un estudiante que ingresar a una clase en donde no sabe exactamente lo que sucederá cada día. Hablen con sus estudiantes, pregúntenles, bueno, ¿y qué hacen en la clase de ciencias? Oh, llegamos y hacemos esto, después esto, después esto y después esto. Oh, ok. ¿Qué hacen en la clase de matemáticas? Oh, llegamos y hacemos esto, esto. Bueno, esas clases son totalmente prescriptivas la gran mayoría de veces. Siguen un guión exacto casi cada día. Entonces, pues cuando el cerebro se enfrenta a una rutina marcada y cuya única diferencia es el tema, pero que al final los temas comienzan como a sonar igual, pues ahí poco a poco te vas desconectando. Entonces, cuando nosotros no tenemos una rutina tan marcada, cuando el estudiante no sabe exactamente qué sucederá en cada sesión, eso es lo que los conecta más con lo que nosotros propongamos. Eso es lo que hace la clase memorable, porque no es lo mismo día a día. Tengo amigos que me han dicho, mi sueño es escribir todas las lecciones, todos los planes del año y que cada día imprimo el plan de cada clase y lo sigo. Con eso no tengo que pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ese día? Bueno, está bien, tener una guía es bueno. Los currículos son buenos porque tienes una guía, pero en la aplicación, en la forma como le entregas el delivery a los estudiantes, ahí es donde tienes que marcar la diferencia y hacerlo de una manera no convencional, y eso da paso a la creatividad y el estudiante ve que eres un profesor creativo. Hay un señor que dijo, Caleb Gateno, dijo, el aprendizaje ocurre cuando las mentes de los estudiantes están en modo de descubrimiento. ¿Sí? Es decir, cuando no han sido sedadas por la rutina cotidiana y diaria, por el mismo esquema. Entonces, que estén en modo de descubrimiento constante. Y eso es normal para la humanidad. Ok, ¿cómo incentivamos la creatividad? ¿Cómo podemos incentivar la creatividad en nuestras clases de lengua extranjera? Entonces, leamos estos consejos con la clase de lengua extranjera en mente. Entonces, estos son consejos generales, pero lo que quiero es que por favor piensen en sus clases. A ver cómo podemos aplicar esto. Primero, lo hemos hablado, evitar la rutina. Ok, ¿hasta qué punto mi clase es rutinaria? No te estoy diciendo que no tengas una agenda, un plan. No, 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 no. Te estoy diciendo es que no dejes que el estudiante sepa que después de 15 minutos ya vas a hacer esta otra actividad que es similar, pero con un tema diferente. Entonces, piensa en tu clase, evitar la rutina. Sí, a la práctica, pero a la práctica creativa. Y en la clase de lengua, entonces, no hablaremos de práctica, no hablamos de practicar la segunda lengua, hablamos de usar la segunda lengua. Y cuando nosotros usamos la segunda lengua, nos podemos permitir la creatividad. ¿Por qué? Piensen, práctica de la segunda lengua. Ok, práctica de basquetbol.
chucun, 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 lanza la bola. Oh, no encestó. Te equivocaste, no has encestado. Sigue practicando. ¿Ok? Ahora hablamos sobre usar la lengua, no practicarla. Usar la lengua. Ahí abres un mundo totalmente diferente para tus estudiantes porque entienden que se pueden equivocar, que pueden crear con la lengua. Hoy vi precisamente por ahí en redes sociales que alguien escribió que sus estudiantes no utilizan el banco de palabras en una prueba cuando el profesor pone un banco de palabras y les dice que escriban sobre un tema usando ese banco de palabras. Para mí tiene mayor validez que el estudiante pueda expresar y hablar sobre ese tema con otras palabras. ¿Por qué tienen que ser esas palabras específicas? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Que se memoricen eso o que puedan comunicar? Entonces, bien. Número 3, aunar lo que te gusta con lo que quieres crear. ¿Qué te gusta a ti? No solamente como docente. ¿Qué te gusta a ti? ¿A mí qué me gusta? A mí me gusta el fútbol. ¿Sí? A mí me gusta la pizza. A mí me gusta la red. A mí me gusta contactar con profes. Entonces, voy a tratar de traer todas esas cosas. ¿Por qué tenemos que negar nuestra propia identidad por solo tener que seguir un currículum? Entonces, ¿qué somos? Tenemos que ser nosotros mismos. ¿Sí? Muy bien, ahí están escribiendo cosas muy interesantes. Muy bien. Ahora, siguiente, ¿cómo incentivamos la creatividad? Hay que ver los matices en las cosas, no todo es blanco y negro. Matices, el estudiante está en silencio en la clase, no ha participado mucho. Entonces, blanco y negro es decir, no quiere participar, no está conectado. O si vemos los matices, puede ser que esté escuchando con atención, o puede ser que tenga un problema físico, un problema emocional, un problema social. Entonces, siempre tener todo eso en mente. ¿Cómo incentivamos la creatividad? Desarrollando nuestra capacidad de observación. Ese momento de la clase tiene que ser mucha observación. Siempre mira a tus estudiantes a los ojos, míralos, que ellos sepan que los estás mirando todo el tiempo. Muchas veces eso inclusive puede permitirnos evitar problemas de disciplina. Muy bien, algunos otros consejitos. No olvides que todo se mezcla. La especialización del conocimiento es cada vez menos importante en el siglo XXI. Es decir, no podemos dedicarnos una semana a hacer el análisis generativo de la oración. No, todo se mezcla. Tenemos que traer de diferentes disciplinas y sobre todo de diferentes experiencias de la vida. Lee, investiga, únete a comunidades profesionales. No importa si no estás de acuerdo. Yo estoy en muchas comunidades profesionales y la mayoría de veces, no la mayoría de veces, pero muchas veces no estoy de acuerdo. Pero por lo menos eso me mantiene activo en el pensamiento y me hace pensar qué puedo hacer mejor que eso que están proponiendo aquí. No te cases con una idea, no te cases con un experto, ¿sí? Eso no. Sigue, mírate a ti mismo y sigue adelante. Las reuniones de departamento y en general los grupos poco estimulan la creatividad. Desafortunadamente hemos llegado a un punto en que las reuniones de departamento son simplemente puntos que tenemos que cumplir y ya. Pero hay algunos departamentos que sí, obviamente. Pero lo que queremos es un departamento, un grupo de personas que empiecen a intercambiar ideas para hacer mejor y más creativas sus clases. Pero saben que no hay tiempo. ¿Por qué? Porque es que tenemos que escribir el scope and sequence. Ok, muy bien. Debemos superar nuestro modelo mental, o sea, ir más allá de lo que nos creemos. En últimas, ¿cómo incentivamos la creatividad? A través de la superación al miedo a crear. Somos, y lo dije al comienzo de la presentación, personas que hemos decidido estar en el camino
de la facilitación de las segundas lenguas. Somos por naturaleza seres creativos, pero empezamos a olvidarnos de eso y empezamos a tenerle miedo a ese aspecto de la creatividad de nuestras clases. Entonces, por ello, al final decidimos que de pronto no soy del tipo creativo. Ahora, mi querida amiga Manuela Mena, de España, que es una creativa, una profesora fantástica, dice: muchos profesores creen que la creatividad es diseñar materiales muy atractivos para los profesores constantemente. Pero ¿saben qué? Yo soy malísimo. Yo no puedo cortar bien, no puedo cortar un papel bien. Hay una chica muy creadora y muy creativa que se llama Lápiz de L, creo, y yo me pongo a ver sus videos y cómo hace estos cuadernillos y estas cosas, y yo ni siquiera puedo tomar en mis manos bien las tijeras para cortar algo. Tengo ese problema. Es como, yo sé manejar y creo que conduzco muy bien, pero si me dices que abra el capó, decimos en Colombia, la parte de adelante para que vean el motor, mi pregunta será, ¿y eso en dónde queda? ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Significa que entonces no puedo seguir siendo un extraordinario conductor? ¿Significa que no puedo ser creativo en mi clase porque no sé hacer esos materiales? No. Entonces, quitémonos de la cabeza que esa es la creatividad. La creatividad es todo lo que hemos venido hablando. Miren, en 1994, hace tantos años, Rivet habla sobre la relación que existe entre el pensamiento creativo y el desarrollo lingüístico, tanto en lengua materna como en lengua extranjera. Es decir, en otras palabras, cuando el estudiante ve que te tienes seguridad, que eres autónomo, que eres flexible, que no sigues un orden establecido siempre, eso influye directamente en su motivación para aprender una segunda lengua y para usarla sobre todo, porque se da cuenta de que no es algo sistemático y cerrado. Cuando pretendemos enseñar lenguas a partir solo, por ejemplo, de las normas, de las reglas, de la gramática, eso es un sistema cerrado que realmente no ayuda al estudiante en su proceso de adquisición. ¿Ok? Muy bien. Entonces miren aquí las palabritas que están resaltadas. Un maestro de lengua extranjera creativo es quien tiene su propio estilo, es una persona que no deja de cuestionarse las cosas, busca la manera de mejorar en su práctica educativa e intenta ir más allá, fomenta un espíritu investigador en sus alumnos y la curiosidad, respeta sus ideas y les educa en la responsabilidad y libertad de expresión. Entonces, todas estas cosas son cosas que tienen que ver con nuestra clase porque están relacionadas con la enseñanza de segundas lenguas. Estamos ayudando a que estos chicos se comuniquen en una segunda lengua, pero no que comuniquen solamente cosas como qué bus puedo tomar, cuánto cuesta la habitación, pero que eventualmente puedan comunicarse en un nivel muy humano con hablantes nativos de esa lengua que estamos tratando de facilitar en la clase. Muy bien. Ojo, no al aprendizaje automático, no a la memorización, no a la repetición, que es lo mismo como la práctica. Y estas son cosas que vienen, ¿sí? Que comparto con Marisa Abad Sala. Me gustó mucho esto que dije. Ok, ¿cómo combates la rutina y la monotonía? Entonces vamos a hablar acerca de la educación disruptiva. De hecho, disruptivo no implica destrucción, ¿sí? De hecho, disruptivo es como recrear, crear de nuevo. Y algunos de ustedes habrán de pronto escuchado acerca de la educación disruptiva. Entonces, es la idea de construir una educación diferente a través de la ruptura con el estado actual. Es decir, partimos de que lo que generalmente se ha venido haciendo, obviamente, pues no está funcionando como nosotros quisiéramos que funcionara. Entonces, tenemos que disruptir ese aspecto.
¿Cuál es el estado actual de la educación? Por ejemplo, escuelas con horarios no flexibles, ¿no? Tienes que estar allí desde las 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tienes 1 hora para almuerzo, tienes 10 minutos para descansar. Cada clase son 65 minutos y tienes que sentarte siempre allá en esa silla. No hay flexibilidad. Las escuelas con ofertas de clases limitadas. No hay equidad. Y en donde lo más importante son las ciencias y las matemáticas. El resto, pues sí, es importante, pero no tan importante como las ciencias y las matemáticas. Salas de clase que parecen más cajas que un lugar en donde exista la motivación para aprender y para adquirir. Y una clase en donde priman los escritorios de los estudiantes. Cada uno se sienta ya en su mundo diferente. Una educación en la que hay roles muy marcados. Estudiante, profesor, administrador, gente de la oficina. ¿Sí? Todo supermercado. Entonces, esas son cosas que también tienen que ver con esos aspectos que de pronto disminuyen un poco nuestra creatividad. Ahora, la educación disruptiva nos dice, pues, no a los asientos fijos, ¿sí? Ay, pero es que es la única manera de controlar la disciplina en mi clase. Claro, si desde el primer día tú le dijiste a los estudiantes que se tienen que sentar aquí, allí y allá, y tú hiciste un mapa de la clase muy estratégicamente de acuerdo con las conversaciones que tuviste con el profesor del año anterior que te dijo quién es este, quién es este, quién es este, no le estás dando una oportunidad al estudiante. Es casi como considerar criminal el resto de su vida a alguien que ya ha pagado su condena. Entonces, ojo, ¿sí? Si el estudiante se da cuenta de que eso es secundario para ti, ¿sí? Que pueden llegar y sentarse en un lugar diferente cada día, yo creo que eso al final empieza a ayudarte más en esa comunicación y esa conexión con ellos. La educación disruptiva propende por la novedad, creatividad, por lo infrecuente, la no repetición. Expone los temas de trabajo de una manera abierta, es decir, los proyectos. Y al final de esta presentación voy a presentar 3 proyectos que propone el programa muy interesante de reporteros de Clipboard Languages, que son proyectos abiertos, no son proyectos cerrados. Y eso es muy importante. Programar una oferta variada de actividades o de roles en la clase, permitir que los estudiantes aporten sus ideas, valorar la espontaneidad. Chicos, no sé si me paso valorando la espontaneidad, pero esto me pasó esta semana. Resulta que en la clase de AP Literatura estaban haciendo un pequeño quiz. Y sí, yo a veces utilizo falso y verdadero como para tratar de ponerles cositas pequeñas que los pueden hacer, nos necesitan hacer, los hacen pensar. Pues la pregunta era sobre Emilia Pardo Bazán, una escritora española del siglo XIX. Y resulta que yo escribí en una de las de falso y verdadero, escribí Elvira Pardo Bazán escribió Las Medias Rojas. Y fue tan espontáneo, un estudiante, señor, no es Elvira, es Emilia, delante de toda la clase. Y yo, si esto me hubiese sucedido unos 20 años atrás, hubiese estado enojado. Oye, pero ¿por qué le vas a dar la respuesta a los demás? Pero en esta ocasión simplemente me pareció cómico, espontáneo. ¿Saben cuál es el punto ahí? Esos chicos nunca, todos los que escucharon, nunca van a olvidar que es Emilia, no Elvira, como lo puse ahí en esa de falso y verdadero. Muy bien. Entonces, hay que promover esa espontaneidad. ¿Cómo podemos disrumpir el orden establecido desde hace siglos, ser diferentes? ¿Qué tipo de actividades podemos crear para romper el molde? Rompamos nuestro propio molde, hagamos las cosas diferentes, porque la creatividad y la innovación abren la mente de los estudiantes. ¿Y qué pasa? En una clase de lengua, nosotros no solamente estamos allí para enseñar la lengua,
Estamos allí para enseñar empatía sobre la comunidad que habla esa lengua. Yo vivo y trabajo en los Estados Unidos. En este país hay un porcentaje muy alto de personas hispanas y también hay un porcentaje muy alto de personas que no quieren o no entienden a la comunidad hispana. Entonces, mi papel aquí también es ese, que los estudiantes vean más allá de lo académico y que puedan conectarse con la comunidad que habla la lengua que estoy tratando de ayudarles a adquirir. Eso es básico y por eso es tan importante ese aspecto de la creatividad, nos ayuda a ello también. Un estudiante empático, un estudiante que abra su mente a todas las culturas. Ok, mis amigos, no se trata de destruir, sino de disrumpir. Ese es el verbo correcto. ¿Qué es disrumpir? Algo que causa un cambio determinante. Entonces, la educación disruptiva apoya ese aspecto de la creatividad. La educación disruptiva aboga por un cambio en los modelos educativos predominantes en el mundo. Y todo esto lo aprendí de la gran María Acaso, española también, que trabaja allí en Barcelona y que propone ejes claves para que se cumpla con la educación disruptiva. Ella dice, aceptar que lo que enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. Nosotros creemos que porque les enseñamos el subjuntivo, ellos están aprendiendo el subjuntivo. No, tenemos que precisamente entender eso. En lugar de enseñarles el subjuntivo, vamos a usar el subjuntivo para hablar de otras cosas que sí les interesen. María Caso dice, hay que cambiar las dinámicas de poder en la clase. Cuando ese chico dijo que yo me había equivocado y que había puesto Elvira en lugar de Emilia, y yo lo acepté, ahí yo cambié esa dinámica de poder con el estudiante. Porque en lugar de ponerme en el papel autoritario y decir, es que ¿cómo puedes dar la respuesta? Hombre, me dio risa, ¿sí? Inmediatamente pensé, esto es un momento en el que están aprendiendo todos. Y esa es mi misión aquí. Así que, fermez la bouche. Habitar el aula, es decir, habitar el aula tiene que ver con hagamos del aula un espacio social, un espacio humano. ¿Cómo? Bueno, entonces muchos profesores traen sofá y sillas, poltronas, cojines. No, necesitas eso. Simplemente que esas relaciones e interacciones con los estudiantes sean más humanas que otra cosa. Pasar del simulacro a la experiencia. Por mucho tiempo la educación ha sido un simulacro. Vamos a pretender que hacemos esto y lo otro. Pero pasar de eso a la experiencia. Y dejar de evaluar para pasar a investigar. Las rúbricas que creamos no pueden ser rúbricas de evaluación. Las rúbricas que creamos tienen que ser rúbricas que sigan abriendo ese interés que tiene el estudiante por el tema que estamos, entre comillas, evaluando. Muy bien, chicos. La creatividad y la disrupción en la clase de lengua. Pasar de la descripción a la narración. Esto está resumiendo lo que es la educación disruptiva y lo que puede ser la educación disruptiva en el aula de lengua extranjera. En lugar de seguir describiendo la lengua, vamos a hacer todo como una narración. Y que esa narración esté conectada clase tras clase. No que hoy vamos a ver el pretérito y mañana vamos a estudiar el imperfecto para pasado mañana estudiar el pretérito perfecto. Ay, es que están unidos porque todos hablan del pasado. Eso no tiene ningún sentido. Tenemos que trabajar con historias. Tenemos que trabajar con cosas que los conecten, pero que todo tenga una narrativa. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que le gusta a los estudiantes o a los jóvenes de hoy en día? Les gustan las narrativas. Esos videojuegos que juegan en Wii y yo no sé qué otros videojuegos, porque no me sé los nombres porque soy muy viejo, todos esos son historias en los que ellos están metidos. Hay una narrativa. Las series. Mira, hoy día en Netflix se ven más series que películas. ¿Por qué? Bueno, está bien, viste una película. Sí, hay narración. Pero en una serie 1, y tiene 10 episodios, 2,
y tiene 10 episodios más. Y hay series que tienen seasons, temporadas, 5 temporadas, una narración constante. Pero nosotros seguimos insistiendo en educar a través de la descripción, es decir, a través de lo desconectado. Muy bien. Ahora, ejemplos. Entonces hablemos, por ejemplo, del subjuntivo. Sé que me quedan 9 minutos. Muy bien. Entonces, una cosa es, vamos a empezar la clase, chicos. Buenas tardes, clase. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su clase de Español 4. En este momento nosotros vamos a hablar acerca de un tema muy importante gramatical, porque la gramática es esencial en el aprendizaje de las segundas lenguas. Y es un tema un poco difícil, tengo que aceptarlo, pero que yo sé que con la práctica nosotros vamos a entenderlo y que a través de la memorización podremos utilizarlo. O sea, eso se escucha, ¿no? Ese tipo de clase. Así que una manera muy fácil de aprender acerca del subjuntivo es cuando nosotros memorizamos el acrónimo WEIRDO, porque este acrónimo nos está señalando en qué momentos es cuando nosotros utilizamos el subjuntivo, que no es un tiempo, es un modo del español como el indicativo. Hasta ahora hemos usado el indicativo, pero ahora tenemos que usar el subjuntivo para expresar otras cosas. Entonces, por ejemplo, la W se refiere a wishes, ¿ok? Y un verbo con el que puedes expresar wishes es el verbo querer en español. Bueno, y seguimos así, y seguimos así, y seguimos así, ¿verdad? Y ellos toman notas y tratan de recordar esos momentos en que, bueno, ¿qué pasa si somos un poquito más creativos? Si tomamos en cuenta todas esas cosas que acabamos de decir. Y, hola chicos, ¿qué tal? ¿Bien? Ok, muy bien. Bueno, chicos, y les escribes en la pizarra. El señor Ojeda quiere que sus estudiantes participen en clase. Chicos, el señor Ojeda quiere que los estudiantes participen en clase. ¿Sí o no? Bueno, son estudiantes de un nivel 3, de un nivel 4. Entienden el señor, entienden Ojeda, soy yo, entienden quiere. Pueden pensar que es que, si ponen 1 y 1, entienden estudiantes, entienden participen, entienden todo ahí. Entonces, sí, el señor Ojeda quiere que sus estudiantes participen en clase, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, yo les recomiendo que lean sus notas. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Qué otras cosas quiere el señor Ojeda? Entonces, le voy a dar 2 o 3 ejemplos más. El señor Ojeda quiere que sus estudiantes escriban bien. Ok, muy bien. Entonces, como yo quiero que ustedes escriban bien, yo les recomiendo que lean mucho. ¿Ok? Bueno, esto puede ser una conversación, ¿sí? Y después, chicos, ¿qué otras cosas quiere el señor Ojeda? ¿Sí? Mira, no hemos hablado aquí de cómo se forma todavía el subjuntivo, pero es que lo más importante en este momento es que el estudiante entienda que se estamos formando mensajes de una manera diferente a lo que ellos usualmente han visto. Sin necesidad de hablar de los wishes, que puede venir después como recordatorio de lo que hemos presentado aquí, sin hablar específicamente y presentar los wishes desde el comienzo, ya el estudiante entiende que cuando utilizo querer y otro segundo sujeto,
entonces uso la forma diferente del subjuntivo y entonces yo les puedo decir, ok, chicos, de todas estas cosas que ven aquí, ¿qué palabras reconocen o cuál se ve diferente? Pasen a la pizarra. Bueno, hagan un círculo, pero no son un estudiante, uno por uno, cada uno hace un círculo de lo que reconocen. Un estudiante circula él, otro estudiante circula señor, subraya lo que no conoces. Alguien va a subrayar, participen, porque no lo han visto, ¿ven? Entonces, la creatividad tiene que ver con, estoy utilizando mi propia realidad para entregar ejemplos que conectan al estudiante. Y puedo hacer ejemplos utilizando querer o recomendar o las otras formas del wishes que los estudiantes reconozcan porque están conectados con su realidad. Y necesito hacer una narración para el siguiente día convertir esto en una narración y decir, no lo voy a escribir, pero contarles una historia. Chicos, el señor Ojeda es un profesor de español que trabaja en la escuela de Louisville Collegiate School en Louisville, Kentucky. ¿Sí o no? Sí. El señor Ojeda quiere siempre que los estudiantes participen en la clase, porque es que los estudiantes no participan en la clase, los estudiantes no levantan la mano, los estudiantes están durmiendo todo el tiempo, los estudiantes están en sus teléfonos, los estudiantes no tienen interés por aprender, habla, pero el señor Ojeda quiere que sus estudiantes participen en la clase. Chicos, esto va mucho más de la simple, más allá de la simple memorización. Sé que estoy con el tiempo muy corto. Muestro un ejemplo aquí también acerca del léxico, del vocabulario. Con el léxico, sí, menos teoría y más acción, correcto. Tengo que enseñar este vocabulario de los viajes: viajar, hacer un viaje, destino, pasaje, ida, vuelta, pasaporte vigente, vencido, temporada baja, temporada alta, itinerario, volar, transbordo, escala, perder el vuelo, despedirse, regresar, tarjeta de embarque, viajeros, irse de vacaciones, vuelo retrasado y hacer las maletas. Y eso solamente es una columna de las 6 columnas que tiene en la unidad el librito que tengo que trabajar allá en la clase. Muy bien. Entonces, ¿cómo? Chicos, ok, repitan: viajar. Viajar. ¿Qué es viajar? To travel. Viajar, to travel. Ok, chicos, vamos a hacer Quizlet. Ok, vamos a jugar Quizlet. Chicos, Gym Kit. Chicos, bueno, todos esos jueguitos en donde solamente estamos viendo es esa parte de la memorización. Narrar, contar historias. Vamos a integrar todo en una historia. Carlos viaja a Colombia. Carlos, chicos, es mi hermano, ¿sí? Y como ustedes saben, Colombia es mi país. Y Carlos va a hacer un viaje. Su destino es Colombia. Y Carlos tiene un pasaje de ida y vuelta. Es decir, va de los Estados Unidos a Colombia y de Colombia viene a los Estados Unidos porque a él le gusta vivir más en los Estados Unidos. Bla, 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 bla. Integrar, narrar. Y estoy utilizando todas esas palabras. Desafortunadamente y por alguna razón, muchos programas no incluyen este tipo de narraciones. Y tal vez está bien, porque lo que va a conectar al estudiante no solamente es que pongas esas palabras en contexto, sino que tengan un sentido y un significado para el grupo. Y tú eres parte del grupo. Yo les he hablado a mis estudiantes de Carlos muchas veces. Hasta se lo pueden imaginar porque Carlos ha visitado la escuela. Entonces, tenemos que hacer que esos ejemplos sean únicos para cada uno de los grupos con los que nosotros trabajamos. Pasar de la descripción a la narración. Pasar de la descripción a la narración. ¿Qué recuerdas mejor? ¿Alguna experiencia de vida o los detalles de un cuento que leíste y que te gustó? Una clase creativa. Es una clase en donde el currículo también considera las inteligencias emocionales, tiene un enfoque transdisciplinar y tiene actividades significativas. Una clase creativa es una clase que trabaja una evaluación motivante, pero ante todo, chicos, una evaluación formadora. Es que la evaluación
tiene que dejar de ser por fin solamente ese instrumento por el cual nosotros decidimos si aprendió o no aprendió y nos olvidamos y seguimos al siguiente capítulo. La evaluación, tenemos que llegar a un modo de evaluación que todavía forme. Esta idea de la evaluación formativa y la evaluación sumativa, hay una contradicción grandísima si pensamos que es la educación. No lo digan muy alto porque a muchos no les va a gustar. ¿Ok? Muy bien. Aprendemos a través de la creación, a través de la exploración, a través de la colaboración entre todos. La educación disruptiva y la creatividad, y les propongo un ejercicio práctico. No tenemos tiempo, pero cuando terminen, cuando planeen su próxima clase, se sientan, piensan el próximo tema que vas a enseñar. Ok, voy a enseñar algo que tenga que ver con voy a enseñar el pasado, sí, el pretérito. ¿Recuerda cómo lo has venido enseñando? Bueno, pues creo que lo he venido enseñando bien porque solamente un 30% de la clase, pues como que no lo hace muy bien en la prueba, pero el 70% lo hace bien, entonces creo que lo estoy haciendo bien. Y hay un 10% que lo hacen excelente. Ok. Dale la vuelta de una manera ecléctica, es decir, de diferentes puntos de vista. ¿Cómo podría yo trabajar ese tema dándole la vuelta? Concéntrate en el proceso y no en el resultado. Y cuando tú te concentras en el proceso, te concentras en el estudiante y no te concentras tanto en lo que tienes que cumplir con el currículum. Empatía, ponte en los zapatos del estudiante. ¿Le va a interesar esto de lo que estoy hablando? ¿Cómo voy a conectar esto con ellos? ¿Acaso necesito saber lo que les gusta específicamente? No, nosotros vemos a estos chicos todos los días, nosotros ya sabemos más o menos cómo son. Entonces usa eso que ves a diario en la clase. Cambia la herramienta, importante, hacerlo. Sí, a propósito, vamos a cambiar la herramienta que siempre he venido utilizando para hablar de este tema y conéctalo con la realidad para finalmente narrarlo. Y que esa narración vaya de una clase a la otra, que sea una historia, porque eso es lo que ellos van a recordar, chicos, y van a darse cuenta que cuando ustedes empiecen a narrar y a contar historias, el estudiante inmediatamente adquiere esas palabras porque las ha adquirido de una manera significativa. ¿Ok? Ahí estoy como estoy ahora, con corbata, camisa, y creo que la única creatividad que ahí hubo fueron dos cosas. La bolsa de plástico en la cabeza y tenía una manzanita ahí de cristal que me gané alguna vez y entonces estábamos hablando del futuro de los estudiantes y conociéndolos un poco. Si yo sé que este estudiante es jugador de fútbol, entonces yo veía en la manzana de cristal, Jackson jugará para los Green Bay Packers y jugará allí por 20 años y conocerá a muchas personas y lo que sea, ¿sí? Esto lo hizo un estudiante a la que le gustó esa pequeña actividad. Hablando acerca de proyectos creativos, proyectos abiertos. Entonces, les presento aquí uno de ellos, que es crear una edición especial de una revista escolar. Esto viene de la serie de Reporteros 1. Me gustan mucho Reporteros porque te da la posibilidad de ser creativo a través de la propuesta de ciertos proyectos. No son proyectos tan cerrados. Entonces, esto viene de Reporteros 1, una ruta turística sostenible por Argentina. Creo que esto también viene de Reporteros 1, capítulo 4 o unidad 5, en donde los estudiantes pueden dar paso a su creatividad. Y recuerda, sí, es importante que ellos hablen de otros países, pero siempre empecemos por lo de ellos. Chicos, ¿cuál es el pueblo que más te gusta aquí de tu ciudad y por qué te gusta? Y trabajemos con esto. O de Reporteros 2, una serie web sobre adolescentes. Entonces, proyectos que abran paso a la creatividad. Muy bien, ya para terminar, y para aquellos que no han visto otros webinarios míos presentados con CLED World Languages, los invito a que vayan a la página de YouTube de CLED World Languages y
tengan la oportunidad de ver este webinario que presenté el año pasado, Entender los textos desde el input comprensible, y habla mucho sobre la contextualización. Y el último que presenté, creo que fue a comienzos de enero este año, la gramática comprensible. Creo que aquí están poniendo los enlaces para estos webinarios en donde los pueden encontrar. Así que por ahora me despido, les doy las gracias a los 162 personas que estuvieron aquí presentes y estas son las coordenadas por las cuales ustedes pueden contactarme. Así que muchísimas gracias por su atención y gracias a Red World Languages. La primera que tenemos dice, por favor, Diego, ¿qué bibliografía o referencias recomiendas sobre el pensamiento creativo? Es muy interesante. Sí, yo recomiendo lecturas sobre la neuroeducación, porque la neuroeducación está muy relacionada con la capacidad del cerebro a partir de la creatividad y a partir del estímulo que se recibe cuando el estudiante entiende muy bien las conexiones que existen entre un tema y su vida. Entonces, Francisco Mora es un profesor aquí en la Universidad de Estados Unidos. Él es español y tiene un librito que se llama Neuroeducación y acaba de sacar otro libro interesante. Por otra parte, también recomiendo mucho que lean acerca de educación disruptiva. Si ustedes van a Google y escriben educación disruptiva, pueden darse cuenta de la autora María Acaso que referencié en este webinario. Ella es profesora de arte, pero podemos tomar esas ideas para pensar y analizar en nuestras clases. También a nivel de enseñanza de segundas lenguas, les recomiendo mucho las teorías del doctor Stephen Krashen acerca del input comprensible y de las metodologías de aprendizaje a través de los procesos naturales. Y también recomiendo mucho a nivel de gramática el acercamiento de la gramática cognitiva, y de hecho Clet tiene un libro muy bueno de gramática cognitiva que si quieren pueden poner ahí en el chat para que los participantes lo puedan ver y explorar. Perfecto. La siguiente pregunta es, Diego, has dicho los errores son recordatorios de... ¿Puedes terminar la frase? Me gustó mucho, pero no la capté completa. Gracias. Muy bien, los errores son simplemente una herramienta que nosotros tenemos para recordar que, número uno, que somos humanos, pero número dos, que estamos en el proceso de adquisición y no algo que nos diga que no podemos, sino es algo que nos recuerda que por el contrario, vamos bien. Genial. La siguiente es, ¿cómo podemos motivar a estudiantes que han elegido tu asignatura como optativa porque tienen que elegir una segunda lengua, pero realmente no tienen ningún interés en aprender el idioma? Claro, esa es una buena pregunta y si el estudiante viene con esa actitud, es por experiencias pasadas. Tú tienes que ser un bálsamo que les permita encontrar algo diferente. Entonces, creo que la respuesta es, ok, yo sé que vienes con esta actitud, pero déjame que te enseñe por una semana. Déjame que te enseñe por 2 semanas y yo sé que te vas a conectar. Yo tengo a veces esos casos, llegan los estudiantes, sí, pero después de 1 o 2 semanas, cuando trato de aplicar todo lo que he compartido aquí con ustedes, el estudiante se da cuenta que es otra cosa. Y entonces esa actitud cambia. Si el estudiante sigue con la misma actitud, es porque de pronto tú estás haciendo lo mismo que hizo el profesor del año pasado y el antepasado. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo podemos promover la espontaneidad y evitar que la administración venga a llamarte la atención por la indisciplina? Oh, my goodness. Sí, esa es una muy buena pregunta porque, bueno, en otros webinarios he presentado algunas actividades que sí le permiten a los estudiantes moverse mucho y expresarse bastante. Y sí hay instituciones en las que el silencio es un tesoro, ¿verdad? Creo que he llegado a un punto en el que
tal vez por mi edad ya estoy bastante viejo, no hago tanto esas actividades de movimiento, ni brain breaks, ni todas esas cosas que se inventan, pero sí permito al estudiante ser espontáneo. Y la espontaneidad se apoya cuando los dejamos ser, cuando el estudiante dice algo y no le caemos encima por lo que dijo o que lo dijo a destiempo o de pronto porque no sonó muy bien, déjalo ser. Y cuando diga algo que quedó a destiempo o no tiene que ver con el tema, propone una conversación a partir de eso. Entonces el estudiante siente que ese filtro afectivo ha bajado y que no siente esa presión por siempre tener que decir lo correcto. Muy bien. La siguiente es, ¿tiene un modelo de rúbrica para seguir para que los proyectos sean más abiertos? Sí, hay rúbricas que he usado en diferentes proyectos. Se la puedo pasar a CLED para que la pongan junto con el webinario en la página. Perfecto, muchas gracias. La Sí, siguiente, empezando por a la sí. persona que preguntó esto. No hago rúbricas en donde haya 5 puntos, 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, sino abro rúbricas en donde diste en el clavo. Ah, te faltó un poquito más. ¿Sí? Bueno, esto pudo ser mejor. Realmente no trabajaste lo que tenías que trabajar. ¿Cuento puntos al final? Sí, pero cuando trasladamos el lenguaje de los números y de las equivalencias a un lenguaje más natural, que el estudiante entienda lo que quiere, estás pensando realmente, eso cambia la actitud. Por supuesto. Y en esa misma línea, ¿cómo haces con las notas, el grading? Sí, todavía doy notas, sí, porque al final sí es cuantitativo, solamente porque pues tengo que seguir las directrices de mi institución que me dice que tengo que dar notas de pruebas, notas de tareas, notas de proyectos y todas estas cosas. Sí hago mucho también que como estoy narrando, cuando estoy presentando un tema, estoy narrando para asegurarme de que me están poniendo atención y que están entendiendo, entonces hago pruebas rápidas constantemente de 10 puntos. Entonces, en esas pruebas les hago preguntas con respecto a lo que acabo de hablar y eso se corrigen muy rápido. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta es, se ha dicho que los estudiantes deben usar el vocabulario que ya conocen, esto en un nivel 1, por ejemplo. ¿Cómo se puede hacer una clase en la que puedan participar y expresarse? Entonces, la persona está preguntando, se habla del nivel 1, está diciendo cómo hacen si no ha adquirido vocabulario, creo. ¿Es la Sí, pregunta? va por esta Muy línea, bien, correcto. ahí lo que tienes que hacer es pasar toda la clase con un grupo de 10 palabras que vas a usar constantemente. La familia. Nadie sabe nada sobre la familia, ¿sí? Entonces, clase, ¿cómo están? Yo tengo una familia pequeña, papá, mamá, hermano y hermana. Sí, entonces puedo escribirlo, puedo hacer un dibujito, hermano, mamá, papá, hermano, hermana. Ya saben que estoy hablando de familia, saben que estoy hablando de papá, la mamá. Y entonces empiezo a preguntar. Muy bien, chicos, ¿quién tiene una hermana? Y muestro el dibujo de la hermana. ¿Quién tiene una hermana? ¡Ah! ¿Sí? ¿Tienes una hermana? Sí, solamente pueden decir sí, pero me están entendiendo. Esa es la importancia del input comprensible, que estamos trabajando con cosas que nosotros sabemos que los estudiantes están entendiendo para poco a poco ir adquiriendo el vocabulario. Y entonces, después de hacer esa, ¿quién más tiene hermanas? Estoy repitiendo hermana constantemente y después yo digo, bueno, mi hermana se llama Jimena, Isabel Jimena. Tú dijiste que tienes una hermana. Okay, el estudiante no sabe qué significa tú dijiste que tienes una hermana, pero tú acabas de decir el nombre de tu hermana. Entonces digo, ¿cuál es el nombre de tu hermana? Jimena. Ah, no entendió nada, pero acaba de entender porque yo dije que Jimena era mi hermana, entonces ya relaciona. ¿Ven? Uno puede utilizar y trabajar esto inclusive desde grupos que tienen cero vocabulario. Perfecto, gracias, Diego. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podrías lograr involucrar a los padres de tus estudiantes en la clase? Esa es una buena pregunta. Yo los involucro
con la motivación, la parte de la motivación. Es decir, no tienen que estar presentes allí en la clase, pero quiero que el estudiante vaya a casa y comunique que está adquiriendo la lengua. Que en vez de que cuando le pregunten qué aprendiste hoy, el estudiante diga 1, 2, 3, 4, 5, que el estudiante diga hoy es el 11 de febrero. Ahí es cuando empiezo a involucrar a los padres porque los padres ven que el estudiante está adquiriendo rápidamente la lengua y que vale la pena el tiempo en la clase. Así que cuando ya empiezan como a estimarme por eso, entonces más adelante esa relación se hace mucho más fácil. Esto no es automático, chicos. Yo tuve situaciones en escuela pública hace años en que estaba en conflicto con los padres constantemente y era por mi manera de enseñar. Los estudiantes no estaban conectando y tengo que ser honesto, y los padres reaccionan. Es que tu primera reacción es defender a tu hijo, eso es natural. Pero cuando el padre o los padres ven que los chicos pueden empezar a comunicarse con la segunda lengua, ahí no vas a tener problema. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta dice, doy clases en un high school en Spring, Texas. Mi experiencia es que muchos estudiantes toman español 3 por los créditos, pero realmente no tienen interés en aprender. Muy pocos quieren aprender. ¿Qué hacer? Bueno, primero que todo, vamos a dejar de hablar de aprender o no aprender. Vamos a hablar acerca de adquirir. Entonces, hay estudiantes que quieren adquirir la segunda lengua, que no quieren adquirir la segunda lengua. Toda esta presentación nos la pasamos hablando acerca de cómo ser profesores creativos. Y hay que pregúntale a los estudiantes por qué no quieren aprender. Pregúntales acerca de sus experiencias negativas en la clase de lengua y aprende de ahí para proponer otras cosas. Fenomenal. Y nuestra siguiente pregunta dice, ¿cómo ser creativa cuando en el colegio se debe seguir un ebook de gramática que los padres de los chicos han comprado por $200 y se debe usar? Puede ser creativa como mostré el ejemplo del subjuntivo. Entiendo que se debe usar, significa que tienen que mostrar que han completado las páginas. Me hacen acordar de un librito por ahí que se llama Spanish in 4 Years, de AMSCO. No sé si todavía se venda eso por ahí o no. Sí, hay que ayudar, educar a los administradores. Por favor, inviten a personas que puedan hablarles a sus administradores acerca de adquisición de segundas lenguas, porque ellos no saben. Si hay muchos colegas de nosotros que todavía no entienden en qué consiste el proceso de adquisición, pues con más razón habrá administradores que no hablan de esto todos los días, que no lo van a entender. Entonces, es un proceso de aprendizaje, pero hay que hacer el esfuerzo de que se familiaricen de alguna manera con todas estas prácticas. Perfecto. Esa fue nuestra última pregunta. Muchísimas, sí, muchísimas gracias, Diego, una vez más por la presentación. Creo que ha sido muy útil para todos y gracias a todos los que pudieron estar en este webinario con nosotros. Me gustaría mencionar que si hay alguien interesado en los materiales, ahora vamos a colocar un link en el chat para los ejemplares, para poder recibir un ejemplar. Y también, si están interesados, colocaremos el link de la newsletter de Great World Languages, así pueden recibirla. Y bueno, sí, aquí la tienen al final del chat. Si la quieren ver, pueden ir abajo y van a tener ambos links. Y cualquier pregunta que quede pendiente, no duden en colocarla. Nosotros la vamos a transmitir a Diego sin problema. Y pasen muy buen resto del día por allá. Adiós, Sabrina. Gracias por todo. Gracias, Diego. Adiós a todos. Adiós.